Perfecto, no. Bueno, voy a ser breve por el tiempo y en primer lugar quiero sinceramente agradecer a la ministra. Me parece que de alguna manera lo que ha expresado en este primer encuentro con la Comisión de Seguridad y Narcotráfico son los lineamientos generales del plan de gestión y algunas políticas que se vienen implementando en el marco del Consejo Federal con las provincias argentinas. Yo brevemente me voy a referir a dos cuestiones. Una que creo que nos preocupa a todos y que tiene que ver con la violencia institucional, donde de alguna manera la cuarentena eh, y los aislamientos que fueron dispuestos han funcionado como una especie de traje a medida de fuerzas policiales con mucho apego a la implementación de prácticas de ejercicio abusivo en cuanto a la utilización de las herramientas que le confieren la propia Constitución. Por lo tanto, siendo plenamente conscientes de que esto es una cuestión de competencia provincial y que el Ministerio ha realizado 6 reuniones con el Consejo, creo que una presencial y 5 virtuales, con las provincias de Chaco, Tucumán, provincia de Buenos Aires, San Luis. Lo que nosotros pediríamos a la ministra es un involucramiento independientemente de los parámetros o los frenos en cuanto a las propias competencias, con una mirada un poco más integral, porque la verdad es que la cuarentena es un enorme desafío para todos. En primer lugar, porque desde que se ha dispuesto el aislamiento, con esta idea de priorizar la vida y la salud, se ha dado una pérdida de derechos, una restricción enorme en materia de derechos. Y cuando los derechos de alguna manera quedan supeditadas a las fuerzas policiales, se terminan de la peor manera. Entonces, con agresiones, como es el caso, y violaciones, como es el caso de los PON en la provincia del Chaco, lo que enumeraran los senadores preopinantes en la provincia de Tucumán y de San Luis, bueno, lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires, y con un hecho no menor, que es el informe de la Comisión Provincial de la Memoria en la provincia de Buenos Aires, donde se denuncia que la policía de Buenos Aires mató en junio a una persona cada 40 horas. Por lo tanto, creo que independientemente de competencias o de jurisdicciones, la mirada nacional siempre es conveniente, porque, bueno, este es un desafío y que nos tiene que interpelar a todos. Pero yo lo que no quiero dejar pasar, en el ámbito de la comisión, ministra, tiene que ver justamente con el tema del narcotráfico. Porque en materia del narcotráfico y en materia de las drogas, bueno, usted en una de sus primeras declaraciones ha expresado claramente de que el gobierno ha iniciado un cambio de paradigma. De alguna manera decía que la política de perseguir al narcomenudeo y al consumidor era una especie de cacería que no contribuyó ni a disminuir la oferta ni a reducir la demanda de droga. Que ha existido un dispendio innecesario de la utilización de los recursos del Estado en las fuerzas federales destinados justamente a la lucha contra el narcomenudeo y no a las grandes organizaciones, a las redes de narcotráfico y a las vinculaciones internacionales. Y que de alguna manera ese esfuerzo del Estado en materia de recursos ha tratado de instalar en el sentido común un combate al mercado de las drogas ilícitas, pero de manera falsa. Una inversión en dedicación de agentes, menos tendientes a cortar las sogas del negocio y más dedicado a engordar las estadísticas con causa de mujeres, correos, mulas, camioneros, etcétera, etcétera. A ver, independientemente de que los datos son incontrastables y no voy a entrar a discutir en cuánto se incautó en el pasado y cuánto en el presente, me quiero quedar con el paradigma y con el desafío que la gestión a su cargo justamente ha entablado en materia del narcotráfico. Si la decisión política es no perseguir al consumidor, y la comparto desde el fallo Arriola de la Corte, quiero dejar en claro, y no también al narcomenudeo, se apuntala justamente
al narcotraficante, bueno, esto se debería ver reflejado en estos 7 primeros meses con algún dato estadístico. Y aquí surge mi duda, si bien son 7 meses, yo quiero decirles que de alguna manera usted ha expresado que todos los procedimientos que se llevaron a cabo tenían mucho de espectacularidad. Bueno, en la página oficial del Ministerio de Seguridad se publica que se secuestró en Rosario 353 gramos de cocaína y 203 gramos de marihuana. De alguna manera, esto es en una zona tan caliente como Rosario, es, digamos, una publicación de un dato estadístico menor que tiene que ver con el menudeo. Por eso comparto de que la visión de que la lucha contra el narcotráfico es mucho más potente y es un desafío, que ninguna herramienta puede ser desestimada en este sentido. Pero siguiendo con la lógica del gobierno, es decir, con la lógica o con la política que usted quiere implementar, si no perseguimos el menudeo y tampoco al consumidor, la pregunta sería, ¿cuál sería el indicador para medir el éxito o eventualmente el amesetamiento o el fracaso en materia del combate contra el narcotráfico? Yo creo que existen dos variables. La primera, si apuntamos al narcotraficante, en estos meses tendríamos que encontrarnos con un mayor número de detenidos o de imputados. Mayor número de detenidos o de imputados en materia de narcotráfico. Y en segundo lugar, un incremento de los bienes secuestrados o un pedido del decomiso de los propios bienes secuestrados por la justicia. Y me parece que no contamos con estos datos. Al contrario, reitero, es decir, el único dato estadístico que fue publicado en la página de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, el desbarate de una red de narcotráfico en Rosario, etcétera, etcétera, son con noticias de narcomenudeo en una zona como la de Rosario. A ver, ¿qué es lo que quiero decir? Quizás, como usted se comprometió a elevar un informe a la presidencia de la comisión para hacer una evaluación integral en estos meses de todo lo que tiene que ver en materia de drogas, incautaciones y narcotráfico. Usted ha dicho, bajaron las incautaciones, no así las drogas sintéticas, bueno, y está en trámite el pedido justamente que se solicitó. Yo quisiera, sinceramente, que acerque ese informe, porque no es menor el cambio del paradigma, porque de alguna manera la ley de narcomenudeo en su momento fue aprobada por unanimidad, de alguna manera significaba cierto control en cuanto al consumo y también algún tipo de incautación, y si apuntamos directamente a los grandes se tienen que ver los resultados. Y si los resultados tienen que ver con datos absolutamente, como por ejemplo de narcomenudeo, como lo de Rosario, me parece que, bueno, yo no diría que vamos mal. Lo que sí quisiera reiterar es que este es un terreno muy complejo, muy difícil y que requiere la articulación de todo el Estado y que ninguna herramienta puede ser desestimada. Y otro tema, me parece que tiene que ver con esto. Si lo que intentamos es apuntar al narcotráfico, y esto no la escuché, ministra, me parece que hay que endurecer también los mecanismos que tienden al lavado de activos, al lavado de dinero. Es importante que también esté en la agenda, para interactuar con otras agendas y con otras agencias del Estado en relación a esta materia. Reitero, ante el cambio de paradigma, no me parece mal cambiar el paradigma, pero tiene que estar el Estado enfocado en serio. Y en 7 meses debemos contar con algún dato concreto que nos demuestre que este cambio de paradigma, de dejar atrás el narcomenudeo y únicamente atacar a los narcotraficantes, medianamente podemos obtener un resultado a la vida. Así que bueno, dejo como eh, una inquietud para que su ministerio pueda, en el tiempo que estime, elevar el informe al presidente Dalmacio Mera, y desde ya me parece que independientemente de que ha actuado en el marco del derecho en cuanto a la violencia institucional que se ha desatado en la Argentina, le pediría que miremos con atención este tema, porque los abusos están a la orden del día y me parece que el poner un freno a esto es un desafío de todos. Gracias, presidente, y gracias, ministra, por su tiempo.